Antes de que mi abuelo tuviera que vender su rancho, yo disfrutaba mucho ir a visitarlo. Tenía muchas vacas, varios tipos de árboles frutales y hasta un pequeño pedazo de selva en su terreno. Recuerdo lo más notorio, pero no algún día en específico. Solamente puedo recordar con precisión, no un día, sino una noche. Yo tenía 10 años menos y estábamos de visita en el rancho de mi abuelo. Acabábamos de cenar y estábamos preparándonos para dormir. Mi mamá estaba a punto de tener a mi hermanito. Justo cuando se cepillaba los dientes, le empezaron a dar los dolores de parto. Entre tanta conmoción por lo que estaba sucediendo, prefirieron dejarme en la casa de mi abuelo. Yo estaba bien con la decisión. De todas maneras, nunca me han gustado los hospitales. Y en ese momento, pues, no se me hacía la gran cosa el nacimiento de mi hermano. Todos se fueron acompañando a mi mamá, y donde estaba no había televisión ni radio. Lo único que una niña podía hacer era escuchar su Walkman, tecnología de punta ya en esos tiempos. Pasaron los minutos y entre canción y canción escuché a los perros ladrar y a las vacas correr. No se me hacía algo fuera de lo común, eso pasaba seguido, pero había algo que no noté en ese momento. Los perros no le estaban ladrando a las vacas, y las vacas no estaban huyendo de los perros. Me quedé viendo al ganado correr, dirigiéndose al monte, y entre todas las vacas había una que mi abuelo me había dicho esa mañana que estaba lista para parir. Cuando me lo contó hice una comparación boba con mi mamá. Supongo que por eso lo recordé. Esa vaca tenía la cara blanca, como si fuera un antifaz. Mientras la seguía con la mirada me sorprendí bastante de ver las patitas de su cría saliendo del cuerpo de su madre. Supongo que estaba pariendo cuando empezaron a correr. No sabía qué hacer. En esos tiempos no había teléfonos celulares como ahora. Así que se me ocurrió que era una buena idea seguir a la vaca y cuidarla hasta que tuviera su becerrito. Por obvias razones aquello era muy peligroso, pero simplemente no lo veía. Me quité los audífonos, me puse mis tenis, tomé una lámpara y salí corriendo en busca de la vaca de cara blanca. Salí disparada de la casa. Estaba muy emocionada por todo eso. Sí, era de noche, pero no era molestia para mí. Después de todo ese día no había tenido problemas con la oscuridad. Iba detrás del ganado intentando no perder de vista la vaca que empezaba a meterse en una zona con muchos árboles frondosos de capulín. Cuando llegué a las faldas del monte, corrí la subida y en la frontera de los árboles noté que ningún perro me había seguido. Apunté con la lámpara a las faldas y allí estaban todos, ladrando desde lejos, de una manera nerviosa con la cola entre las patas. Me extrañó mucho. Generalmente todos ellos iban a cualquier parte del rancho y mucho menos le tenían miedo a algo más que a mi abuelo sosteniendo un palo. Tontamente otra vez no le di importancia y me adentré al espesor de los árboles. La lámpara se estaba empezando a quedar sin energía, y entre el sonido de mí abriendo paso entre las ramas, pude escuchar cómo la vaca avanzaba hacia un claro que estaba delante. Cuando la alcancé, estaba sola. Se había quedado rezagada probablemente por su condición. Cuando la apunté con la lámpara, me miró y parecía asustada. Para mi mala suerte, instantes después la batería de la lámpara se agotó. Era una oscuridad total. Mientras quitaba la tapa de las baterías para hacer el viejo truco de cambiarlas de lugar, para exprimir al menos un poco de electricidad, algo se movió entre los arbustos, y después se oyó un fuerte golpe en el suelo. La violencia de cómo se escuchó me puso nerviosa. Imaginaba que la vaca me iba a atacar o algo, pero no fue así. Entre todo eso no podía poner la tapa de nuevo, y mientras intentaba calmarme, un olor inundó el ambiente. Era metálico, y podía sentirse húmedo. Yo conocía ese olor de algún lado, pero no recordaba qué era, hasta que para mi desgracia pude reconocerlo. Olía a sangre, a muchísima sangre. Me calmé un poco y logré colocar la tapa de las baterías. Empujé el switch de encendido para encontrarme con la cabeza de la vaca en un ángulo horrible. Parecía tener espasmos de algún tipo hasta que alumbré su cuerpo. Algo mordía y rasgaba su interior con tranquilidad, y lo único que podía ver de esa cosa era una enorme espalda gris. La visión de aquello me había dejado congelada. No podía quitar los ojos, no podía hablar, ni siquiera podía moverme. Y de la nada, aquella cosa dejó de comer. Podía oír su respiración pesada, ronca. Inhaló y de pronto se dejó escuchar.
Podía sentir el pánico apoderándose de mí. Apagué la lámpara y di media vuelta regresando por donde había llegado, tropezándome y chocando contra las ramas de los árboles. Por ningún motivo iba a encender la lámpara de nuevo. Mi guía en la oscuridad eran las pequeñas luces de la casa que estaban encendidas. Podía verlas en la distancia, no necesitaba más. Después de escuchar aquel rugido, los sonidos del ambiente se habían detenido. No se escuchaba el viento, ni los grillos, ni las aves nocturnas. Solamente escuchaba mis pasos en las hierbas secas. Cuando llegué a las faldas del monte, los perros ya no estaban. Estoy segura de que ellos también habían escuchado todo y preferían estar lejos. No los culpo. Llegué a la casa. Metí a todos los perros que estaban amontonados en el corredor. Cerré puertas y ventanas y apagué las luces. Me fui a la cama vestida con la lámpara en las manos. Esa noche no habría descanso para mí. Después llegaron todos con mi nuevo hermano. Sacaron a los perros de la casa y cuando fueron a verme, pensaron que estaba dormida. Mantuve mis ojos cerrados todo el tiempo. No quería ni moverme, aún sabiendo que probablemente estaba segura en esos momentos. Al día siguiente eventualmente encontraron a la vaca. No había rastro de su cría. No quisiera ver cómo había quedado, pero por la cara de mi abuelo y mi papá, supe que había sido brutal. Más tarde ese día mi abuelo me preguntó si yo había escuchado, o si sabía algo con respecto a la vaca. Creo que por el miedo en mi rostro lo dedujo todo. Nunca más volvimos a hablar de esa noche.